La verdad es que surgieron un montón de dudas nuevamente y es por esa razón que estamos en comunicación con alguien que es siempre muy amable y nos atiende, nos explica y nos dedica un montón de tiempo. Estoy hablando de la doctora Sandra Ferrari, jefa de infectología del Hospital Rawson, que está, si no me equivoco, en línea con nosotros. Sandra, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estábamos, no sé si pudo escuchar un poquito lo que estábamos hablando recién. En realidad tenemos más dudas que cualquier otra cosa y es un poquito lo que pasó este fin de semana a causa de la viralización de algunos audios que hablábamos. En vez de ayudar, generaron bastante incertidumbre entre la población y queremos saber si usted seguramente nos puede responder algunas de estas consultas que tenemos. Entre ellas, otra vez el tema de las personas asintomáticas. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran? ¿Contagian, no contagian, tienen menor carga viral? ¿Cómo es esto? ¿Nos puede explicar? Bueno, lo que pasa es que todo esto comenzó desde el principio, ¿no es cierto?, con la OMS diciendo que dudaba de la capacidad infectiva de los pacientes asintomáticos. Con el tiempo hemos ido viendo que esto no es tan así, que el paciente asintomático puede contagiar. Pero bueno, es verdad que hay muchos trabajos que hablan de que al tener menos carga viral, tienen menos posibilidad de contagiar. Esto en algunos trabajos oscilaba un 3%, si bien hay otros que ya empiezan a hablar que cada vez más el paciente asintomático puede contagiar. Acá hay un punto muy importante que es entender el paciente realmente asintomático, es decir, el que no tiene ningún síntoma, de aquel que empieza con síntomas, pero que los días anteriores está contagiando y también es asintomático, porque empezó con los síntomas después. Entonces, ese es el periodo de realmente confusión, porque está el totalmente asintomático que contagia y aquel otro que va a presentar síntomas que antes que los presente ya está contagiando y ese contagia también aún más, porque al toser o al estornudar tiene más posibilidad de diseminar las partículas virales. Claro. Doctora, en ese marco, ¿podemos tener más casos de coronavirus que quizás no se han detectado, pero que quizás tengan la enfermedad y no se den cuenta porque son asintomáticos? ¿Se puede pensar en eso o no? Sí, claro, eso es lo que uno epidemiológicamente o estadísticamente marca que nosotros estamos viendo la punta del iceberg. Se nos van a escapar, esto no solamente va a pasar con el coronavirus, pasa con muchas enfermedades infecciosas, por ejemplo el dengue. Yo el dengue tengo que por lo menos al número lo tengo que multiplicar por 10. Es decir, hay en otras patologías infecciosas que pasa exactamente lo mismo. Como tienen pocos síntomas, el paciente no se reconoce enfermo y realmente no consulta. Justamente esa cifra, esto de, como nos da el ejemplo de multiplicarlo por 10 en el caso del dengue, en el caso del coronavirus, acá en la provincia, ¿tenemos más o menos una cifra estimativa, si bien hay 380 y algo casos confirmados, por cuánto deberíamos multiplicarlo? ¿Cuánto se estima que hay en realidad? Bueno, en realidad esa es una pregunta más para epidemiología, pero groseramente lo que tenemos confirmado son estos pacientes con PCR. Después uno estimativamente cree que por lo menos por 8 o por 10 son los pacientes sintomáticos. Esto es lo que dice la bibliografía. Esto es lo que deducimos que es. Entonces creemos que tenemos muchos más pacientes que al no presentar síntomas no consultan. Y es por eso que es tan importante que todos mantengamos las medidas de que no nos vamos a cansar de repetir, que es la que realmente son importantes en este momento, porque vamos a estar con personas sanas, que creemos que están sanas, y pueden contagiar, ¿no es cierto? Porque están asintomáticas o están en el periodo presintomático. Bien, justamente en torno a eso y a esta disposición, que en los últimos días la conocimos, de que se toma como caso posiblemente positivo a todo contacto estrecho de una persona con coronavirus. Se le da los 14 días de aislamiento. ¿Puede suceder que quizás otro miembro de la familia se contagió antes, pero quizás un hijo, un hermano, alguien que está un poquito más alejado, se contagia otro día, hace los 14 días de aislamiento y cuando realmente esa persona está enferma, nada, sin síntomas, sale a la calle? ¿Puede pasar esto entonces? No sé si me expliqué o me enredé demasiado.
Sí, sí, es por eso que es tan importante tener, digamos, los conceptos claros por parte de cuando yo tengo una persona con síntomas y está en aislamiento, tiene que tratar de mantener el aislamiento en su domicilio a rajatabla. Claro. Uno considera que el resto del equipo, de sus contactos domiciliarios, también van a cumplir el aislamiento. Es más, siempre la alerta tiene que ser, si manifiestan síntomas, hay que decirlo, ¿no es cierto? Una cosa es estar en un aislamiento que lo podemos considerar preventivo, y otra cosa es que a lo largo de esos 14 días esa persona conviviente puede presentar síntomas y ahí ya entonces no soy un contacto, soy un caso. Y digamos que la disposición sería que no habría hisopado en ese paciente. Lo cual, bueno, es una decisión que es netamente desde el punto de vista epidemiológico. Puede hisoparse o no hisoparse, depende de una conducta o política netamente ministerial, ¿no? Claro. O sea, no es que ni está bien ni está mal. Esto es una decisión que tiene que tomar el ministerio y decir, bueno, a esto lo Sí, sí, sí. Bien. Bueno, que precisamente... voy a contar de esta forma, Sí. de otras que creo que acá lo más importante, sí. Claro, precisamente el Ministerio más o menos lo que tomaba en cuenta este fin de semana es lo que ya venía tomando Buenos Aires, Cava, sobre todo, que es aquel conviviente, contacto estrecho, se le da ese mismo tratamiento, ¿no? Que un paciente, que alguien que tiene coronavirus. Es que es exactamente, esta ya es una, digamos, una medida ministerial de nación, Claro, o sea, no claro. es que la provincia por ahí se está mandando a hacer cosas por su cuenta. Uno puede por ahí tener alguna duda de cómo se cuentan y por eso está muy bien que en esas conferencias de prensa la doctora explique cómo es la metodología, pero digamos, todo esto viene de una línea que es nación, que ha dado esta, digamos, esta disposición de cómo ir contando los pacientes sintomáticos y los convivientes estrechos, que ella decía que iban en otra, como en otro registro, que Claro. era el registro por conglomerado. Sí, Eso sí. son todos datos epidemiológicos que, bueno, los maneja Salud Pública, ¿no? Tal cual. Doctora, en cuanto a la infección, y vamos a su materia, el virus, estos 14 días, ¿son necesarios? ¿Se puede extender? Ya sabemos que necesarios son, pero digo, ¿se puede extender este plazo a 21, a 28 como se pensó en algún momento o con 14 estamos bien? En realidad, con 14 estamos bien y la verdad que ya con los datos que hay a nivel de nación y a nivel, digamos, del mundo, hasta se piensa que uno pudiera acortar ese tiempo. Por ahora siguen siendo 14 días, pero la gran, digamos, la gran duda que siempre queda es aquel paciente que es PCR positivo después del día 14. Y eso ya, digamos, por todos los trabajos publicados, no solamente de la OMS, sino del CDC y de todos los organismos, digamos, internacionales también, ya van avalando y van diciendo que no porque tenga PCR positivo ese paciente Bien. después de este tiempo, quiere decir que contagia. Es un método molecular sumamente sensible que lo que detecta son genes del virus. Claro. No que ese virus está completo, ni que está vivo completamente, ni que puede contagiar. Bien. Es por eso que cada vez más hay propuestas epidemiológicas para cortar los tiempos. Pero eso es algo que netamente tiene que tomar el Ministerio de Salud de la Nación y dar lineamientos para las provincias, ¿no es cierto? Perfecto, Sandra, con respecto a esto que hablábamos de cuidarnos y cuidarnos un poquito más, siempre se habló de las personas que tienen comorbilidades que tienen que cuidarse más, estar más guardados porque son más propensos a poder tener a generar un cuadro grave. ¿Las condiciones siguen siendo las mismas o hemos aprendido y han estudiado que hay otras nuevas? Por ejemplo, se ha estado hablando en los últimos tiempos de las personas hipertensas. ¿Son de parte de ese grupo de riesgo o no? ¿Deben cuidarse al igual que todos? En realidad, los grupos de riesgo siguen siendo por ahí los mismos y Bien. hay unos que hay que tomar la base que se tomaron los grupos de riesgo de la gripe, ¿no? Entonces, uno tomó embarazadas, tomó pacientes con HIV, tomó pacientes con EPOC o patología respiratoria, pero cuando uno va viendo la evolución de la patología, no es solamente una comorbilidad, por ahí Claro. es la suma de estas. Claro. Entonces no es que hay que ser tan taxativo de decir, no, porque si es hipertenso no le va a pasar nada. De ninguna manera. Hay pacientes que no tienen ninguna comorbilidad y han tenido una evolución muy mala.
Entonces, evidentemente hay algo que va más allá del huésped y del microorganismo, del virus, que hace tener una evolución, en algunos casos con pacientes sin ningún tipo de comorbilidad, también grave. Le consulto esto porque uno escucha en las conversaciones, yo tengo miedo por mis padres, por mí no, por mis hijos no. Como que muchas veces se toma solamente que pueden tener un caso grave aquellas personas mayores o diabéticos o con otro tipo de enfermedades, pero quizás la gente en general no tiene miedo por sí mismo. En este sentido, deberíamos todos cuidarnos porque no estamos exentos de poder presentar un cuadro crítico. Bueno, es así. De hecho, hemos visto ya personas jóvenes que han fallecido o han tenido lesiones importantes con una evolución grave, sin ningún tipo de enfermedad predisponente, o sea que ese concepto hay que sacarlo. Claro. Por otro lado, de que los niños no se contagian, también sabemos que se contagian, tendrán una evolución menos grave, pero también hemos tenido niños que han muerto, es decir, que esa fantasía de que al niño no le pasa nada tampoco es así. Y también hay que entender con este concepto del asintomático, del presintomático, que está bien, no me preocupo por mí, me preocupo por los mayores o por mis hijos. Y el tema es que yo puedo servir de transmisor para esas personas que tanto quiero cuidar. Entonces, las medidas en este momento son básicas y simples. Y acá no se trata de tener miedo, que siempre digo, no hay que tener miedo porque tenemos que vivir, pero tenemos que tomar las medidas de prevención. Y realmente con un barbijo y con un buen lavado de manos y con el distanciamiento social, por eso hay que evitar las multitudes, eso es básico. Y las multitudes cerradas, está muy totalmente ya, digamos, aclarado que el tema del encierro es clave en esto. Entonces, creo que con esos tips uno se puede cuidar y cuidar a los que queremos, ¿no es cierto? Que son también vulnerables, por supuesto, nuestros padres o los pequeños y nuestros pares también. O sea que hay que sacarse esa idea de que no me va a pasar nada porque no lo sabemos. Y observando es verdad que esta patología, el 80% la pasa bárbaro, un 15% de una forma moderada y el 5% es grave. No sabemos en cuál vamos a estar nosotros, pero no podemos decir que porque soy joven no me va a pasar. Claro, y teniendo en cuenta, doctora, que según las últimas estadísticas de salud que brindó esta mañana Mónica Joffre, más de la mitad de los confirmados actualmente son menores de 40 años. O sea que un grupo interesante son personas jóvenes, quizás como usted bien señala, no son los más graves porque ese sector ha estado sobre todo los abuelitos, pero bueno, hay que tener cuidado. Le quiero hacer una pregunta, doctora. Hace 2 semanas justamente hablábamos con usted en plena fase 1 cuando comenzaba y nos decía, bueno, los contagios de hoy son una foto de hace 7, 10 o 14 días atrás. ¿Cómo ha estado observando esta curva en estas 2 semanas que hemos estado en confinamiento? ¿Hemos aumentado, hemos decrecido? ¿Cómo lo observa desde su criterio? Bueno, al principio por supuesto que aparecieron muchos porque justamente decíamos, se los está yendo a buscar, entonces era lógico que hubiera un incremento llamativo. Esos días que tuvimos 25 o más pacientes era lógico porque se los estaba yendo a buscar y no era por síntomas. A lo largo de los días hemos ido viendo que ha ido disminuyendo, pero la verdad que tenemos un número todavía positivo. Es decir, no desapareció, que era lo lógico que íbamos a pensar, por eso en esa última pregunta de aquella entrevista, y bueno, uno lo intenta, porque epidemiológicamente lo tenés que hacer, pero ya sabemos cómo le fue al mundo con este intento, entonces no hay que ni bajonearse, porque decir no fuimos capaces, no, era lo que esperábamos que fuera a pasar, pero es verdad que se ha contenido en forma importante, yendo a buscar a todas estas personas que al no tener síntomas hubieran servido de dispersión Claro. de la enfermedad, hay que seguir esperando porque esto es un día a día y que ahora con la apertura de las fases también hay que ver el comportamiento de nuestra sociedad, así que es muy importante que todos seamos responsables. Perfecto, la última preguntita que le hago, quizás algo un poquito más esperanzador. La vacuna o las vacunas que están ahí en carrera, ¿hay alguna que lleva la delantera? ¿Podemos prever que quizás para principios del 2021 hay alguna vacuna que justamente nos proteja contra este virus?
Bueno, la verdad es que en este momento hay 3 vacunas que van, digamos, adelante del resto. Hay más de 170 vacunas en el mundo que se están estudiando. Bien. Esto es nunca visto en la historia de la medicina, ¿eh? Lo que ha pasado con el coronavirus en cuanto a su estudio, desarrollo y digamos, búsqueda de la vacuna, bueno, ha sido realmente en tiempo récord. Entonces eso tiene sus pros, pero también hay que tener cuidado que hay etapas en las vacunas que no las podemos saltear, porque Bien. es una etapa de seguridad de la vacuna, que es el mínimo fase 3 que se les está pidiendo que lo tengan. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer o la vacuna Moderna de Estados Unidos, hay Claro. una de China que también ya está en este estadio 3. Que la gracia es tener muchos pacientes, muchos miles de pacientes en distintos centros del Claro. mundo para ver cómo reaccionan en distintas poblaciones. Todo esto está en marcha. La verdad que vemos de que los tiempos están muy acelerados, pero creo que más de cómo vamos no se puede, porque, Bien. insisto, también hay que tener una seguridad. Normalmente en una vacuna que no, digamos, no tiene la presión de la De la prisa, vacuna. de... Ojalá la tengamos para... hay que ver. Bien, en una vacuna común, no sacando esta que la verdad es una carrera como estábamos hablando, esta famosa fase 3 o el desarrollo de una vacuna común, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Son meses, son años? Entre 5 a 10 años demora un desarrollo de una vacuna. Claro, y ahora estamos hablando de 5 a meses. 10 años. Claro, porque uno tiene que ver en esa fase 3 qué producción de anticuerpos tuviste, cuánto tiempo te duró, cuántos efectos adversos tuviste, porque después le vamos a echar la culpa a efectos adversos a la vacuna. Bueno, yo que soy pro vacuna, ¿no? Pero hay gente que es anti-vacuna, y entonces todo eso también le da seguridad Claro. a la vacuna. Por eso es que es importante saber cuáles son, si es que genera. Tantas veces se le ha echado o se le ha responsabilizado a las distintas vacunas de ser causantes de algo, Claro. ¿no es cierto? Que esa es la fase que a nosotros nos da seguridad. Y es hablando por eso de... que no hay que saltear etapas. Hablando de una vacuna que a nivel mundial la vamos a necesitar, cualquier efecto negativo, Sí. digamos un efecto secundario negativo, podría ser realmente muy, muy grave. Sandra, le agradecemos un montón habernos ayudado a explicar algunas duditas, algunas quizás cuestiones polémicas que se generaron el fin de semana a causa de la mala información, y le agradecemos siempre por su buena predisposición a brindarnos información de la confiable. Bueno, gracias, que tengan buenas tardes.